Buenos días jóvenes, espero que estén muy bien. Los saluda el profesor Jorge. Vamos a iniciar la sesión 14 con el objetivo de identificar diversos tipos de mutaciones al material genético a través de imágenes. Antes que eso, tenemos que recordar qué significa que una célula sea 2n igual 46. ¿Qué significa que una célula sea diploide? O, en el caso de n igual 23, haploide. En el ser humano hay dos tipos de células, las que se llaman las células somáticas y los gametos o células sexuales, que son espermatozoides y ovocitos. Las células somáticas son la mayoría de las células del cuerpo y son las células diploide. ¿Qué significa que sean diploide? Que sus 46 cromosomas que están en cada una de ellas están en parejas. Parejas de cromosomas que son homólogos, que tienen la misma información. ¿Ya? Hay parejas de cromosomas porque viene uno del padre, del espermatozoide y del ovocito. Uno viene del padre y de la madre, por eso son parejas de cromosomas y en total hay 23 parejas. ¿Ya? Por eso son 46 cromosomas en total en las células diploides. Recordar que de estos cromosomas, la mayoría son homólogos, a excepción del cromosoma X con el Y, que están en el último par, si es hombre, o XX cuando es hembra. XX van a ser homólogos porque son idénticos, pero XY vemos que son diferentes en tamaño y en genes, por lo cual no son 100% homólogos. En el caso de las células haploide, son las que tienen en este caso 23 cromosomas, y estos cromosomas no están emparejados. Solo hay una copia de cada cromosoma y son 23 en total. ¿Qué es una mutación? La mutación es un cambio que afecta al material genético, ya sea al ADN, a los cromosomas o al cariotipo, que es el total de los cromosomas que posee un organismo. Puede producirse en las células somáticas, como vimos anteriormente, que son la mayoría de las células del cuerpo, o puede ocurrir la mutación en las células sexuales o gametos. Y la forma en que se pueden provocar estas mutaciones son de forma natural, durante la recombinación del material genético, cuando se producen los gametos en la meiosis, o inducida por factores externos que pueden ser radiaciones, sustancias químicas, rayos UV, rayos X, alimentos, etc. Tipos de mutaciones. Las mutaciones pueden afectar o se pueden clasificar como génicas o puntuales cuando solo afectan las bases nitrogenadas del ADN. O sea, afectan por ejemplo a una adenina, una timina, una citosina, una guanina. Puede ser en el caso de que falte una base, se duplique una base, se intercambie una base. Esas son las puntuales. Solo afecta a un nucleótido o una base nitrogenada. Las otras son las cromosómicas, que se dividen en dos: las estructurales, cuando afecta la forma del cromosoma, ya sea que se duplica una parte del cromosoma, falta un cromosoma, un trozo del cromosoma. Y las otras son numéricas o también llamadas genómicas. Numéricas, que afecta al número total de los cromosomas. Por ejemplo, en el caso del ser humano, en vez de haber 46 cromosomas, hay 47, o hay 48, o hay 45. Recordemos que el normal es 46 en las células somáticas. Como les decía yo, las mutaciones génicas puntuales también se pueden subdividir en lo que son mutaciones puntuales de sustitución, de pérdida de lesión o de ganancia de base nitrogenada, que en sí son nucleótidos, también llamado inserción o adición. La sustitución se puede subdividir aún más en transversión o transición. La sustitución es cambiar una base, cambiar un nucleótido, y se puede dividir en transición o transversión. ¿Qué es la transición? Cuando se cambia una base purina por la otra purina. Recuerde que la purina es la adenina o la guanina, o cuando se cambia una pirimidina por la otra pirimidina, que es T con C. Aquí podemos ver un ejemplo
de un ADN normal, una secuencia, y tenemos que esta base, la adenina, va a ser cambiada. ¿Por cuál? Por la otra que pertenece al grupo de las purinas. Recuerda que las purinas son A y G, adenina y guanina. En este caso, el ADN normal tenía la adenina y se cambia por la guanina. Eso sería una transición. O también se puede dar el caso de que una pirimidina, como la timina, se cambia por la otra pirimidina, que es la citosina. También es una mutación puntual de sustitución de tipo transición. La transversión es cuando se cambia una base de un tipo, ya sea purina, por una pirimidina, o viceversa, se cambia una pirimidina por una purina. Vemos aquí que tenemos una base de tipo purina, como la adenina, y se cambia por una pirimidina. Acá tenemos el otro caso de la otra purina y se cambia por una pirimidina. Hay un tipo de enfermedad que se llama la anemia falciforme, que provoca que los glóbulos rojos adquieran una forma de media luna, que es producida por este tipo de mutación, una transversión de tipo sustitución a nivel puntual. Podemos ver el ejemplo de que si tenemos un ADN original que tenía la adenina acá, y esa adenina en la transcripción se transcribe a uracilo, lo que sería normalmente, nos crearía este codón, uracilo, uracilo, adenina, y eso va a generar el aminoácido leucina. Pero supongamos que esa adenina se cambia, ¿verdad? Esa base adenina que es purina se cambia por una pirimidina como la timina. Nos cambia este triplete del ADN. Obviamente nos va a cambiar el codón en el ARN mensajero, que ya no va a ser UUA, sino que va a ser AUA, y eso va a codificar para otro aminoácido que no va a ser la leucina, va a ser isoleucina. Y eso nos genera una mutación que genera la anemia, por ejemplo. Las mutaciones de lesión o pérdida es cuando se pierde una base nitrogenada. Podemos ver aquí que la adenina, que estaba entre la guanina y timina, ya no está. Eso es una pérdida o de lesión. Inserción o adición es cuando se añade una base nitrogenada a la secuencia. Como podemos ver aquí, se agrega otra adenina a la secuencia. Las mutaciones cromosómicas estructurales se pueden subdividir en delesión, duplicación, inversión o translocación, que son mutaciones que afectan a la estructura del cromosoma. La delesión este es el cromosoma normal, ¿ya? Before deletion, antes, y after deletion, después de la delesión. O sea, se pierde un trozo del cromosoma y eso nos genera, por ejemplo, el síndrome del Cri-du-Chat, que es el síndrome del maullido de gato que afecta al cromosoma 5. Genera que cuando el bebé respira se escucha un silbido como lo hacen los gatos. Eso es producto de una delesión en el cromosoma 5, genera el síndrome de Cri-du-Chat por delesión. La duplicación es cuando un cromosoma se duplica y el cromosoma obviamente se va a agrandar. La inversión es cuando una secuencia, un trozo del cromosoma se invierte. En este caso tenemos la secuencia de genes E, G, E, F, G, H, y aquí se invierte, queda H, G, F, E, y ahí tenemos una inversión. El mismo cromosoma cambia un trozo y se invierte en sus genes. En la translocación es cuando existe un intercambio de trozos de cromosomas entre dos cromosomas que no son homólogos. Por ejemplo, se intercambia un trozo de cromosoma entre el cromosoma 1 y el cromosoma 7. Vemos, por ejemplo, que aquí este cromosoma entrega el segmento HI y este va a entregar el segmento 5, 6, 7 y se traspasan de un lado hacia otro y queda así la secuencia. Eso es una translocación. Es importante señalar que se da entre cromosomas no homólogos, no pueden ser de la misma pareja, tienen que ser parejas distintas. Las mutaciones cromosómicas numéricas son alteraciones en el número total de los cromosomas.
y se subdividen en euploidías y aneuploidías. Las euploidías afecta el número de juegos completos de cromosomas con respecto al normal que tiene una especie. Por ejemplo, una célula, en el caso de nosotros, sería diploide cuando tiene 46 cromosomas. 46 cromosomas es lo normal que tengan nuestras células somáticas en el ser humano. Una célula diploide tiene que tener 46 cromosomas. Si ocurre una euploidía y obtenemos un organismo triploide, 3N, en vez de tener 46 cromosomas, tendríamos 69 cromosomas, porque tendríamos 3 copias por cada pareja. Aquí se da un ejemplo de un organismo que tiene 8 cromosomas. Eso es lo normal para esta especie, 2N igual 8. Si ocurre una euploidía y se transforma en triploide, 3N, serían 3N igual 12 cromosomas, porque en vez de haber 2 por pareja, habrían 3. Si multiplicamos el grupo de cromosomas, serían 3 por 4, 12 cromosomas. O una tetraploidía, 4N, que tenemos 4 cromosomas por grupo, ¿ya? En total 16. En el ser humano no existen organismos triploides, no se llegan a desarrollar. Las aneuploidías son los que afectan solo un par de los cromosomas, que pueden ser afectando a los autosomas, que son los cromosomas que van de la pareja 1 al 22, como por ejemplo en el síndrome de Down, que afecta al par 21, o puede afectar a los cromosomas sexuales X o Y, que es el par 23, el último par, por ejemplo el síndrome de Turner o síndrome de Klinefelter. Los tipos de aneuploidías, ya tenemos las monosomías, que es cuando falta un cromosoma de la pareja. Aquí tenemos que en el último par, el par 23, tiene que haber 2 cromosomas sexuales, que puede ser X con X o X con Y. Aquí falta un cromosoma, por lo cual esto es una monosomía. Hay solo un cromosoma en un par. En este caso tenemos que el organismo total, en vez de 46, tiene 45 cromosomas, donde el X se le pone X0 porque no hay otro cromosoma. Esta es una mutación numérica aneuploidía de tipo monosomía, donde falta un cromosoma. Y tenemos también las aneuploidías de tipo trisomías, en el cual en vez de haber 2 cromosomas por pareja, hay una pareja en la cual puede haber más de un cromosoma. Aquí tenemos un organismo normal que tiene 23 pares de cromosomas, en total 46, pero aquí podemos ver el síndrome de Down, en que en vez de haber 23 parejas, hay 22 parejas y un trío. En el cromosoma 21 hay 3 cromosomas. Y eso genera el síndrome de Down. Aquí tenemos la dotación cromosómica normal de un ser humano, una mujer, porque tiene 2 cromosomas X, 46 cromosomas en parejas, donde el par sexual es XX. Y aquí tenemos las células de una persona con síndrome de Down, en este caso un hombre con síndrome de Down, donde todas sus células somáticas, en vez de tener 46 cromosomas, tiene 47, porque tiene un cromosoma más en el par 21. Tenemos también otros casos que pueden ser tetrasomías, si tiene 4 cromosomas en una pareja, pentasomías, 5 cromosomas en una pareja, pero en general lo único que se da son, en el ser humano, trisomías, que hay un cromosoma más, en total 47 en total, o monosomías en que falta un cromosoma. Y en relación a eso, es que existen distintos tipos de síndromes que afectan a distintos pares. En el caso de las trisomías, puede haber un cromosoma más en el 3, en el 18, en el 15, en los cromosomas sexuales, etc. Y eso es la actividad que yo les dejo. Buscar cómo es la dotación cromosómica o cuántos cromosomas y cuáles se ven afectados en el síndrome de Turner, Patau, Down, Klinefelter, supermacho, superenda y el síndrome de Edwards. Entonces en internet ustedes lo que van a tener que hacer es buscar este síndrome y poner cuántos cromosomas tiene en total y cuál es el cromosoma que está en aumento, en cantidad.
Eso, espero que estén bien y nos vemos en la clase consultiva. Saludos.